Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Conecta. Como siempre, pues bueno, desde Montijo os mando un saludo para todos los bibliotecarios y no bibliotecarios que nos estéis viendo. Este programa que siempre hemos comentado nació desde la biblioteca, pero queremos hacerlo extensivo para toda la comunidad. De eso precisamente vamos a hablar hoy. Y para ello, pues como siempre también, con este nuevo equipo que formamos Biblioteca Conecta, tenemos a Marta García desde la Universidad Camilo José de la Ola. Marta. Hola, presente. Buenas a todos. Os voy pasando lista todos los días, os dais cuenta, ¿eh? Tenemos también a Pilar Uguina desde la Biblioteca Luis Martín Santos en Vallecas. Hola, Pilar. Hola, hola a todos. Y Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Muy buena. Ahora ya Y, me de- dejas siempre para la última en esta temporada, te veo, ¿no? y porque, para que no os enfadéis, voy por orden alfabético. Ya, ya, ya. Así Vale. que te Siempre toca al final. hay. Bueno, conmigo lo tiene fácil. El nombre por la Y y el apellido por la V. O sea que me voy a Fíjate. quedar la última siempre. Para Por que no una vez haya... no soy la última. Y ya es ¿Verdad, complicado con verdad? el tuyo, ¿eh? Y yo Ya por era una vez soy la complicado. primera. Aquí tenemos para todo el mundo. Y decía que era un programa que hacíamos desde la biblioteca, pero queríamos hacerlo extensivo a toda la comunidad, porque precisamente hace unos días se ha celebrado el Día Internacional de las Bibliotecas, ese día, ese 24 de octubre, que cada año tenemos marcado en nuestro calendario, y este año el Ministerio de Cultura lo ha hecho con un eslogan, que es Tejiendo Comunidades, ¿cierto, verdad? Estoy tejiendo Cierto, cierto. comunidades. Sí, Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de esas bibliotecas que tejen comunidades que van, bueno, pues como ese hilo de Ariadna, pues creando una red, una tela de araña, en el que, bueno, intentamos atrapar, apresar dicho así suena un poco más feo, pero, Pues suena fatal, ¿eh? un claro, no, pero poco, oye, intentamos pescar un poco entre, activo, ¿eh? entre toda la comunidad esos nuevos usuarios y fomentar un poco el uso de las bibliotecas y además, bueno, pues darle, como decíamos la semana pasada, que anoté una frase que dijo nuestro invitado la semana pasada, Alberto, que decía que las bibliotecas son grandes centros culturales. A partir de ahí, pues creo que eso, que queda todo dicho y que debemos ser una referencia para la población. Así que, bueno, pues analizando ese pequeño eslogan, ¿quién quiere comenzar hoy a hablar A sobre mí me esa? gustaría hacer solo un Dale. apunte, ¿no? Porque cuando todos vimos el lema de este año, ese Tejiendo Comunidades, no, casi todos los bibliotecarios dijimos, pero si llevamos haciendo comunidades mucho tiempo, pero a la vez no, a mí me hizo removerme y decir, bueno, ¿desde cuándo estamos haciendo comunidades? Porque sabéis que las bibliotecas han sido dentro de los espacios culturales, sobre todo en este país, las que más han evolucionado en muy poco tiempo. Nosotros cuando empezábamos Biblioteconecta decíamos que habíamos sido el gusano que había estado larvando ahí su capullo y que justo en el momento de la pandemia fue cuando las bibliotecas eclosionaron, se convirtieron en estas lindas mariposas que somos hoy en día, pero que el lema no es que no llegue tarde, pero que llevábamos mucho tiempo tejiendo comunidades, ¿no es cierto? Yo también estoy de acuerdo contigo, Yolanda. Lo que pasa es que a lo mejor sí que hay como una diferencia en el tiempo de las comunidades en base sobre todo al tipo de bibliotecas. O sea, no es lo mismo el tiempo que llevan tejiendo las comunidades, las bibliotecas públicas, a lo que, por ejemplo, están empezando a hacer ahora un poco más las bibliotecas universitarias, que centradas en la docencia y en la investigación intentan ser cada día, yo creo que un poquito más públicas para poder llegar a más gente. Entonces creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero a mí es lo que me revolvió cuando vi el cartel de lo del Día de la Biblioteca. Y es que yo creo que en ese sentido las bibliotecas públicas y sobre todo las municipales, pues sí que llevamos es mucho más sencillo, podría decir, iba a decir que llevamos esa ventaja, pero también creo que es mucho más sencillo para una comunidad relativamente pequeña, y bueno, y cuanto más pequeño el municipio, en nuestro caso, por ejemplo, igual, creo que es mucho más sencillo acercarte y encontrar y tener contacto con la gente, que claro que no es una biblioteca enorme, súper enorme, en el que hay, pues, no sé, sin miles de usuarios cada día, pues claro, y que al final no hay un contacto tan directo para que puedas tú crear esa comunidad, creo, con tanta precisión, ¿no? Porque al final nuestro contacto, nuestros usuarios son, por decirlo de alguna manera, siempre los mismos y ya los conocemos prácticamente, pues, sus gustos al dedillo.
Pero de En hecho, ese caso llevamos un poco de ventaja. perdona que te cortaba. De hecho, también lo Sí, hizo Alberto en el programa anterior, en el que lo decía precisamente, que la Biblioteca Nacional estaba acercando a toda la comunidad a través de Lola Flores. O sea que hay como microcomunidades que se están como emergiendo de forma diferente. Yo creo que ese es el lado más positivo de reforzar lo que llevamos ya haciendo antes y hace mucho tiempo, como decía Yolanda. Sí, también desde ese tercer sector estamos trabajando mucho, creo que todas las bibliotecas, conocer ese tercer sector en el que las bibliotecas se abren a los ciudadanos. Es muy importante y sobre todo que a raíz de la pandemia, las instituciones, las primeras instituciones que se abrieron después de que acabara el COVID fueron las bibliotecas para que los ciudadanos tuvieran acceso a la cultura y a los documentos que no podíamos encontrar desde nuestras casas durante este periodo. Por eso es tan importante que desde las bibliotecas públicas se tejan esas comunidades en las ciudades, en los municipios, como ha dicho José, y también para conocernos a nosotros mismos y cuáles son nuestras labores y a quiénes nos dirigimos. Sí. Pues pues, como yo veo que vosotras dos estáis muy puestas en esto, sí, ahora que ha dicho Pilar, lo de fuimos las primeras instituciones, yo siempre recuerdo que yo cuando leía aquello dije, pero ¿cuándo le han importado a los gobiernos y a los políticos las bibliotecas como para que nos abran los primeros? Pero en el fondo era una respuesta de la sociedad, por lo cual, es como que, decía Marta bueno, ahora, son las microcomunidades las que nos han ido haciendo. Me acuerdo siempre de aquella cita de lo que era de Bolaño, ¿no? De Bolaño no es, la de mucha gente pequeña en sitios pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, sí, pues grandes cosas. un poco es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Claro, Sí. pero al final es que es lo que demandaba la población, ¿no? Lo que necesitamos, estamos ávidos de cultura, estamos ávidos de bueno, dicho también, es que igual, dicho entretenimiento también parece que suena mal, pero es verdad, necesitamos ese acceso a lo que era el contenido que ofrecemos al final en la biblioteca, pues porque era el pan nuestro de cada día. Y Bueno, José, vamos callando tú y yo, y sí, Pilar y Marta, contarnos cómo Recogemos bola. para cómo terminar, tejen comunidades en las bibliotecas. que digo que para terminar, que iba a decir que al Míralo, nada. final, no, es que no me deja, joder, que digo, ya no te me has cortado, ya no sé ni por dónde iba, que digo que al final vamos sembrando una semilla que igual ni nosotros somos conscientes de que lo estamos haciendo, ni el público ni los usuarios son conscientes de que la necesitan hasta que realmente la necesitan. Ya está, hasta el programa que viene. Hombre, decir, como bien sabéis, en la anterior temporada, tanto a Marta como a mí nos hicieron una entrevista y donde resultó que las dos nos hemos movido por muchísimas, muchísimas bibliotecas. Y siempre cuando empezamos a trabajar en una biblioteca tenemos que conocer el entorno en el que vamos a empezar a trabajar. Entonces, para conocer esta comunidad o para empezar a tejer comunidad en los municipios donde estamos, existen o consultamos diferentes fuentes de información que son muy interesantes que vosotros, bibliotecarios, documentalistas o futuros bibliotecarios que estéis escuchando nuestras charlas, existen dentro del portal de datos abiertos del Ministerio, datos.gov, me parece que se Sí. llama. Ahí tenemos un montón de recursos que nos pueden servir muy bien. Son datos públicos, reutilizables y en mi caso, el hacer la búsqueda, listado de asociaciones del Ministerio del Interior, podemos buscar desde muchos tipos de asociaciones, asociaciones vecinales, asociaciones literarias, asociaciones deportivas. Entonces, ese tipo de formato de los datos abiertos lo podemos exportar y podemos trabajar con, en mi caso, con un documento Excel para poder realizar unos filtros y saber a quién me dirijo y qué tipo de asociaciones son con las que yo puedo empezar a tejer comunidades. Cada comunidad autónoma tiene también su propio portal de datos abiertos. Y es de verdad es muy fácil el uso y el poder trabajar o con miles de datos para poder ponernos en contacto con asociaciones si queremos que nuestros clubes de lectura, por ejemplo, queremos que venga más gente o que nos vengan a visitar más gente, podemos hacer diferentes mailing o diferentes
puestas en contacto, ir a visitarles directamente para que conozcan nuestros servicios. De hecho, también viene vinculado con el ODS 17 de la Agenda 2030, o sea que sí o sí tenemos que crear alianza por diferentes flancos. Yo, por ejemplo, aparte de los datos que comentaba ahora Pilar, no sé si estés de acuerdo conmigo, la base de usuarios fieles con los que se habla, con los que tienes que hacer escucha activa, a mí muchas veces me ha servido la base para empezar a tejer la comunidad y luego exportar justo a los datos que comentaba Pilar. No sé si os ha pasado lo mismo o sí, porque siempre hay usuarios mucho más activos. Entonces, bueno, también como que te ayuda a escucharles. De hecho, te puede servir también para activar tu creatividad y decir, bueno, a mí, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Resulta que cuando yo llegué a la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, no habían hecho como muchas actividades anteriormente y se me ocurrió, aprovechando estos momentos de limpieza de trastero, una exposición sobre los 80. Imaginaros lo que apareció en mi casa. Mujer de 40 con marido de 40 y muchos. Tipo Wallman, tipo CDs, discos, o sea, de todo tipo, cromos, álbumes. Pues hablando con un profesor de CAF, de deporte, de actividad física, resulta, bueno, traje de Cinexin y demás, era coleccionista de Cinexin. No os podéis ni imaginar el puntazo de traer de repente 50 proyectores de todas las ediciones de Cinexin con las películas de Disney y hacer una microproyección en la biblioteca. Pues eso hizo que los universitarios, que eran, bueno, tenemos de todas las edades, de repente, claro, personas que habían nacido en el 2000, pues no, o sea, en los años 2000 no tenían ni idea de lo que era el Cinexin. Pues eso de repente empezó a generar curiosidad y aparte de venir a la biblioteca, se han generado nuevos círculos en los que las personas han empezado a investigar sobre los juguetes de los 80, de los juguetes de sus padres. Entonces, bueno, pues son microcomunidades que se pueden exportar a todos los niveles. Pero vamos, que las que controla Pilar son mucho más grandes. Cuéntanos, Es trabajar Pilar. con datos, es trabajar con datos, acostumbrarte a desde lo más global a lo más específico. Entonces, gracias a que tenemos esas fuentes disponibles y accesibles, porque no sé cómo en los años 80 o 90 se podía llegar a conocer tan a fondo a las comunidades. No, Ya, pero era yo creo bastante que más en esa época quizás pues se hacía el trabajo más individual, ¿no? ¿No? Era como la catalogación para investigar de si no tenías Precisamente las fuentes. aquí sí podemos hablar, sobre todo de Yolanda, que las conocía más en aquella época, que las bibliotecas eran mucho más inmovilistas, ¿no? No Pues eran en Alejandría teníamos unos clubes de lectura que te cagas, vamos. No, pero es cierto que cuando uno mira hacia atrás, 30, 40 años, la biblioteca no tiene nada que ver con lo que es ahora. Y sí es cierto que en el imaginario colectivo todavía hay una parte de la población que piensa que las bibliotecas eran eso, sí, o bueno, siguen siendo eso. Pero hay Eso. otra parte que ha crecido ya tenemos niños, o sea, yo ya me estoy encontrando niños que venían a la biblioteca que ya son padres y madres y ya vienen con sus niños, ¿no? Entonces ya vienen de otra manera, es otra manera también de tejer. Si nosotros hicimos, por usar el símil de la costura, hicimos los pespuntes, pues ahora es cuando se están reforzando las costuras, ¿no? Y me parece muy interesante que para el ministerio, que no sé si habéis escuchado en radio, en televisión, un eslogan que tiene que se llama Hambre de Cultura, y la primera parte dice hambre de libros, hambre de bibliotecas, ¿no? Yo creo Sí. que ese dar de comer que estamos nosotros haciendo desde nuestra biblioteca está también haciendo que la gente se identifique con la biblioteca. Y ahí es donde podemos decir que ya para siempre estarán cosidos los usuarios y la biblioteca, cuando la gente siente que la biblioteca, que él forma o que ella forma parte de la biblioteca, pero que la biblioteca también forma parte de ellos, ¿no? Yo creo que por eso era lo que estábamos hablando antes, de por eso en pandemia fuimos tan demandados, porque nos echaron de menos. Es que estábamos en su día a día. claro que al final es lo que comentábamos, ¿no? No necesitaban y nadie lo sabía. O sea, y Totalmente. creo que llega la hora, y además, bueno, para eso están los días estos, pues para reivindicarlo nuestro sitio, ¿no? Para buscar nuestro sitio y decir que estamos ahí. Y bueno, que esperemos que se sigan tejiendo estas comunidades alrededor de la biblioteca. Sí es cierto que en ese sentido, pues el hecho de hacer cada día pues, más actividades y más cositas, pues nos van sacando.
no solamente también el estar en la biblioteca, hacer actividades en la biblioteca, sino que salimos a hacer actividades a la calle. Es lo que decimos, si Mahoma no viene a la montaña, pues igual la La montaña montaña tiene va que ir a Mahoma. Mahoma. Pero también hay que agradecer que hemos tenido también dentro de este camino pues unas luces, unos faros, unos guías que nos han estado guiando. Paralelo o prácticamente a la vez que la pandemia, un poco antes, salió ese magnífico ensayo que todos tenemos como Biblia, El infinito en un junco de Irene Vallejo, que no solo ha dado pie para que el plan de fomento de la lectura del Ministerio se llame Lectura Infinita, sino que además esté tejiendo redes, tiene mucho que ver también con el libro de Irene, ¿no, Pilar? Sí, es que cuando hemos conocido, cuando, sobre todo en algunas referencias bibliotecarias, cuando el Día de las Bibliotecas que estamos celebrando habla de tejer, en el libro de El infinito en un junco tenemos un texto que lo voy a compartir con todos vosotros. Aunque yo no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto. Nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas en sueños con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz. Con este texto a mí me ha relacionado mucho este homenaje que quiere hacer por el Día de las Bibliotecas el Ministerio con Tejiendo Comunidades. No solo con las comunidades a las que atendemos, sino también las comunidades bibliotecarias. Nosotros cuatro ahora mismo estamos tejiendo una comunidad. Hablando con Marta, muchas veces pienso que ella conoce a compañeros míos, yo creo que conozco a compañeros suyos y no. Pero luego, hablando con otra compañera, resulta que con Yolanda también hay cierta conexión. Y con José, los bibliotecarios tejemos muchísimo, somos muy, creo que, corporativistas. Sí, sí lo Y somos. sí, y yo, bueno, iba a decir que recuerdo cuando comencé a trabajar en la biblioteca, pues que hacíamos estos cursos, sobre todo en Diputación Provincial, que nos hacían muchos cursos, y insistían mucho precisamente en eso, en que creáramos lazos entre las bibliotecas, ¿no? Y comenzamos a conocernos unos bibliotecarios y otros, y ahora mismo las redes sociales, pues yo creo que han hecho también mucho en favor de esta unión en las bibliotecas, ¿no? De hecho, Biblioteca Honesta, pues nació ahí, nació en redes sociales, que son redes que también, como comentaba al principio, también se tejen, porque bueno, Mm, no deja sí, de ser eso sí. una experiencia que al final nos une. Ahora mismo estamos participando 4 bibliotecas, eh, Alberto y María, que pasaron por aquí, y tantos otros bibliotecarios y bibliotecarias como hemos tenido durante estos más de 100 programas. Hombre, además las redes, que es donde en el mundo en el que nosotros nos movemos, con todos los significados que tiene la palabra red, desde las redes de biblioteca, que además así como se Ujú. llaman los Sí, conjuntos de exactamente. biblioteca, en la Sí, terminología bibliotecaria se llaman redes, pero también José decía antes la red de la araña, la telaraña, que a lo mejor tiene una connotación negativa, pero los que somos de Puerto de Mar, para nosotros las redes es también ese sitio o esa manera para pescar, ¿no? Y las redes se tejen. Y tradicionalmente eran las mujeres las que tejían las redes, las que la cosían. Y tradicionalmente hemos sido las mujeres las bibliotecarias, aunque tenemos aquí de exponentes. Y el otro día estuve haciendo cálculos y ya vamos 50-50 casi en la profesión, pero ha sido una profesión de mujeres. El amor por la lectura, el contar los cuentos ha sido tradicionalmente una labor de las madres, ¿no? De las abuelas, que contaban. O sea, en un mundo femenino, en un mundo de cuidados, tradicionalmente de cuidados, surgen estas redes además de conexiones que a veces no son ni bibliotecarias, porque siempre lo decimos, ¿cuántas veces se acerca un usuario, una usuaria a la biblioteca? Pues para que le pida cita en el médico, o para que le mire los papeles del banco, o para que le pidas el voto por correo, ¿no? Y eso sí son comunidades. O sea, eso sí hace que tengamos un punto de identificación donde todos nos encontramos y donde todos crecemos y crecemos a la vez. Y además Qué bien me el ha quedado. espacio es que te ha quedado, Yolanda, vamos.
Realmente es lo que estábamos hablando, lo de crear el espacio inclusivo a todos los niveles, desde las propias instalaciones como a través de redes, tanto entre bibliotecarios como los usuarios. Yo creo que hablando esta mañana con mi compañero, dice, yo creo que el gran avance que pudimos tener en las bibliotecas es cuando dejamos de ver a los usuarios como usuarios y lo vimos como clientes, a los clientes a los que hay que cuidar porque se merecen un buen servicio. Entonces yo creo que ahí es cuando realmente formas red y empiezas a cuidar a cada persona que se acerca a nosotros con cualquier tipo de necesidad informativa. No sé si este pasado verano en Twitter seguía el hashtag de turismo en bibliotecas. Es que no me acuerdo cuál era ese hashtag y, Sí. y siempre es la curiosidad de ves una biblioteca y dices, ay, ¿cómo estará? ¿Y qué puntos de interés tendrán? A mí me da un poco de vergüenza entrar, que es una tontería, porque me van a decir, mira, otra bibliotecaria, la listilla, que viene a ver aquí, a cotillear cómo hacemos las cosas o no. Pero es que es una curiosidad de verdad Yo un creo poco que cotilla. no A tenemos ver, ningún bibliotecario ese sentimiento, o a mí por lo menos cuando yo he hecho biblioturismo, que suelo hacerlo, y de hecho intento, aunque hay algunas bibliotecas que no me dejan, me hago el carné de las bibliotecas de los sitios a los que vais, como en plan friquitecaria, como digo Lo yo. tuyo ya es de vicio, ¿eh? Sí, sí, sí. No, me gusta, o sea, porque sí, me gusta. Lo intento, además se lo explico, hay algunas bibliotecas que sí me lo hacen y hay otras que no. San Sebastián, otro año más volveré a intentarlo, porque esta biblioteca nunca me deja. Y en lo del tema de las redes es a todos los niveles, o sea, que es que no, es que se me ha ido el hilo. He empezado ahí a hablar de Claro, por hablar mal del de San sector del Sebastián es turismo. que es normal. Pues mira, Del, me del llama la turismo, que yo atención. creo que no. Yo cuando he ido a otras bibliotecas, yo además sí que es verdad que no paso desapercibida en plan de que yo paseo y me callo. Yo prefiero decir, digo, mira, soy una compañera bibliotecaria y luego terminas hablando y creces un montón, porque no lo ven como vienes a criticarlo, sino, jo, sobre Vienes a todo me conocerlo, sorprende. ¿no? Además, Sí, bueno, vienes a conocerlo y si hablas con la gente, con los encargados de la biblioteca, a mí me pasó también este verano en Cunito, en Tarragona, pues igual puedes coger algún ejemplo, puedes coger ideas de los que ellos tienen, ¿no? O sí, sí, sea, sí, que al total. final, y Una al idea final llama a la otra y al final se nos convierte en... retroalimentamos unos de otros. Decía que me Sí. llama mucho la atención que no te hicieran el carnet de la biblioteca, porque a mí eso me Mm. parece A ver, yo me imagino que es de- por el tema del turismo, que tendrían miedo a que la gente se haga el carné y los libros no sean devueltos. De hecho, te pedían hasta la factura de la luz con 3 meses de antigüedad. Entonces, claro, le dije, vamos. digo, a ver, digo, yo vengo siempre a San Sebastián porque tengo una amiga que vive allí. Digo, yo te puedo dar la dirección de mi amiga, que es a la que vengo todos los años. Vengo, sacaría los libros, los leería y los devolvería. Pero en ese caso, por ejemplo, sí que son mucho más más restrictivo, ¿no? controlados y me ha sorprendido porque otras bibliotecas no, al revés, de vas a estar 15 días, pues claro, fenomenal, lee y devuelve el libro. Tienes que dar Claro. por hecho que te los van a devolver, no al revés. Sí, sí, bueno, en tu Bueno, caso, toque de atención a la biblioteca del País Vasco. ¿no? También es verdad que al estar la política bibliotecaria, pasa igual que con la política educativa, al estar descentralizada en las distintas comunidades autónomas, hasta hace bien poco no teníamos un modelo de biblioteca en España, teníamos 17 modelos de biblioteca distintos. De Diferentes. hecho, aquí estamos 4 personas que cada una pertenecemos a un tipo de biblioteca que depende de un tipo de administración. Ujú. Sí, Nosotros estamos rompiendo barreras porque nosotros nos tratamos de tú a tú con los bibliotecarios universitarios, con los de comunidades autónomas, con los de pequeños pueblos, con los que somos redes, y todos tenemos el mismo sentimiento. Entonces, a ver si es verdad que igual que nosotros y nuestros usuarios, clientes, hicimos por saltar el muro y empezar a darnos visibilidad, pues a ver si ahora también las administraciones entienden que los buenos servicios los hacen las personas, no las hacen las políticas ni las leyes. Uy, qué mal me ha quedado esto ya metida No, en no, harina, no, pero me parece bueno, que te has metido te has metido en terreno pantanoso. Eh, pues sí que es cierto, ¿no? Que al final, no sé yo si las administraciones solamente se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, solamente nos tienen en cuenta, pues esto, el día de la biblioteca, sacar el cartel, sacar el eslogan y hacer un manifiesto que queda muy bonito, pero luego el resto del año parece que se olvidan. Y bueno, y el día del libro igual, pues volvemos a estar un poco en boga, pero parece que el resto del año no existimos, que el resto del año estamos ahí apartados
y se nos ningunea, se nos olvida por lo menos, ¿no? Y luego al final, para que luego cuando truena, como digo, que fue el día cuando la pandemia, pues volvemos a estar ahí que parece que somos imprescindibles. Entonces me Lo parece somos, un... lo somos. Somos. Lo somos. Hacemos ahí un llamado, pues ojalá lo vieran este programa, pues muchos políticos, para que supieran pues eso, que somos necesarios y que también necesitamos un poquito de atención y oye, que nos den mismos que a todo el mundo nos gusta, ¿o no? Y sobre todo, posibles para poder dar recursos y dar el mejor servicio siempre. En la administración hay una única forma en la que nos puede cuidar, que nosotros ya convertimos los recursos monetarios en recursos intangibles. Y luego, como decía Yolanda, claro, cada comunidad autónoma tiene su propia política cultural en este caso. Entonces, bueno, pues hay una diferencia de presupuesto, de historias y demás entre unas y otras. Y además, no hay que perder de vista que las bibliotecas no se quedan solo en el ámbito cultural, que las bibliotecas tienen mucho que decir, por ejemplo, en el ámbito sanitario, porque es verdad que somos, pues bueno, las boticas del alma, ¿no? Para mucha gente que está sola. También tenemos mucho que decir en el terreno educativo y tenemos mucho que decir también en el terreno económico, porque como bien decíais vosotros, creamos también, se crea una economía en torno al libro y en Sí. torno a la biblioteca, y bueno, y nosotros somos garantes de todo eso, ¿no? Porque se está fomentando el mercado editorial, se está fomentando las librerías, se está fomentando también que se creen redes entre bibliotecas, librerías, agentes literarios, agentes culturales, o sea, que esta red no solo es una red cultural, sino que es una red social, nunca Humana. mejor. De cualquier forma, cuando intentas hacer alguna, ya que estamos con el término este de redes, cuando intentas crear una red o una comunidad en torno a alguna actividad y lo consigues, la satisfacción que te lleva es inmensa, ¿eh? O sea que, claro, Que realmente es cierto que además te exigen más, te piden más trabajar, lógicamente, no están, porque no todo es como piensa la gente, estar allí en el mostrador leyendo los libros que nos llegan, sino que claro, tienes que hacer muchísimo, muchísimo, porque al final lo que se ve es la punta del iceberg, todo lo que hay detrás no se ve. Pero la satisfacción que te llevas cuando, con algunos comentarios, con algunos resultados, pues eso al final es la mayor recompensa que podemos tener por nuestro trabajo. Y es que además el tejer comunidades no es un trabajo continuo. Se tejen comunidades, pero es que hay que mantener esas comunidades año tras año. O sea, hay que quererles, hay que cuidarles. Tenemos que estar siempre pendientes. Que el trabajo que hay detrás, como dices, José, eh, ese trabajo administrativo que hacemos todos en la biblioteca, luego tiene un trabajo muchísimo más amplio, que es el de crecer la ciudad, crecer el municipio y también crecer nosotros. Y eso es muchísimo trabajo. Y tenemos que tener pues mucha fuerza y sobre todo mucho apoyo por parte de la administración para que estas redes se mantengan. que se tienen que dar cuenta que aparte de bibliotecarios somos agentes de cambio, o sea, es que Sí, promovemos las comunidades, entonces creamos nuevas y hacemos que se entrelacen, con lo cual no somos solamente personal que custodia la cultura, no, ya no, Pues la creamos. No, y dicho además queda, ponemos en contacto a mucha gente, porque claro, mm, yo por ejemplo hablo en la parte que llevamos en la biblioteca de investigación. Si viene una persona a investigar, le puedes poner en contacto con algún profesor universitario que haya trabajado en ese tema, o le puedes poner en contacto con una asociación que esté interesada en ese tema, con lo cual te haces al final el centro de esa comunidad, que es lo que queremos, ¿no? Sí. pues dicho queda, y aquí queda este espacio, o este programa que hemos Alegato, ¿eh? dedicado Alegato. No ha sido un programa, ha sido un alegato. totalmente en defensa de las bibliotecas. Bueno, yo creo que lo que merecía en un día como hoy, o en unos días como hoy que celebramos, ya decimos nuestro día, que es el Día Internacional de la Biblioteca. Y nada, pues para terminar, no sabemos si tenemos también alegato, como dice Yolanda, o tenemos algo más suavecito. Para finalizar, lo descubriremos ahora, que tenemos la cita con Yolanda. Bueno, pues a mí me hubiera encantado hacer una cita de Irene Vallejo, de ese manifiesto de la lectura tan bonito que editó Ciruela, pero luego viendo el lema que este año tiene el Ministerio para las Bibliotecas, ese de Tejiendo Comunidades, me acordé de una cita que todos tenemos en la cabeza y sobre todo todos los que hemos aprobado unas oposiciones y hemos tenido que estudiar. Es una
cita de David Lankes que dice: las malas bibliotecas hacen colecciones, las buenas bibliotecas hacen servicios y las mejores bibliotecas crean comunidad. Pues en eso estamos. Pues nada, ahí Perfecto. al final ese termina siendo nuestro objetivo principal y esperemos que con programas o con acciones como este Biblioteca Conecta, pues consigamos crearlo. Creo que también hemos tenido nosotros una comunidad muy bonita que al final, bueno, pues es lo que tenemos alrededor y es lo que nos queda delegado. Y nada, pues lo dicho, nos emplazamos para seguir con esta programa, con este proyecto, con este Biblioteca Conecta y nos veremos dentro de 7 días con una nueva, no sabemos qué, traeremos una sorpresa para todos los que nos estáis viendo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.